Y muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos ustedes y a todas ustedes. Este es su programa Tardes con el doctor Valdovinos. Mi nombre es Rafael Vázquez y el doctor Valdovinos llegará en unos momentos, pero ya estamos listas para esta, que es la última sesión de esta serie de 4 colaboraciones o 4 charlas. Y empezamos con básicamente el proceso de decidir a qué universidades iban a ir, cómo fue el proceso de transición. Y ahora lo que queremos hablar, parte de lo que queremos hablar, es qué es las conexiones o cuáles conexiones estudiantes deben de hacer desde la preparatoria, desde la secundaria y obviamente en los colegios, universidades, ya que ahí es donde vemos muchas veces los problemas, porque si no sabemos con quién comunicarnos, muchas veces no sabemos que hay becas, que hay oportunidades para estudios, durante el verano o otras cosas que están sucediendo. Entonces tenemos una vez más a Kevin y tenemos a Catherine. Entonces vamos a empezar en el orden que están aquí. Kevin, buenas tardes, y me gustaría empezar con una vez más recoleccionando esta conversación que tuvimos anteriormente. ¿A qué momento tú ya sabías que ibas a ir a la universidad? ¿Fue en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria? ¿En qué momento ya sabías? Por seguro yo voy a ir a la universidad. Sí, buenas tardes, Rafael. Para mí personalmente, como he mencionado en el pasado, siempre fue claro que tenía que ir a estudiar. Entonces, desde muy joven tenía la idea que iba a ir a la universidad, pero no creo que se volvió una realidad hasta que entré a primaria. Yo creo que de por ahí el segundo año de primaria fue cuando me dio la revelación que necesito tomar el estudio en serio, necesito buscar ayuda, necesito aprender cómo navegar el sistema porque sé que mis papás no me pueden ayudar en esa situación. Entendía que lo tenía que guerrear solo y necesitaba tomar esos pasos yo mismo. ¿Y te acuerdas exactamente qué es lo que estaba sucediendo? ¿Alguien dijo algo? Es algunos años atrás, pero ¿hubo algo específico que sucedió que esa mecha se prendió y dijo, oh, me doy cuenta que esta es la razón por la cual necesito hacer esto? Sí, para mí fue que mi primer año de primaria me fue medio mal en los estudios y mucho de eso tuvo que ver con todas las nuevas experiencias que uno empieza a tener en esos años, en esa edad. Entonces no tomé el estudio tan en serio. Ese segundo año mis profesores veían que yo era inteligente, pero veía que no estaba poniendo mi esfuerzo en mis trabajos como debería. Entonces, entre ver que la otra gente veía mi inteligencia y que podía hacerlo, ir a la universidad y hacer todo eso, me dio como que necesito tomarlo más en serio. Encima de eso, mis papás, yo sabía que tenía que hacerlo por ellos. Entendía los sacrificios que ellos hicieron para mí y que yo no podía estar en una posición donde no tomé todas mis opciones y no llegué donde debo estar. Creo que entre la motivación de mis papás y esos sacrificios y los profesores alrededor mío diciéndome todo esto, me dio el empujo que necesitaba en ese tiempo de mi vida. Definitivamente. Y regresaremos para hablar acerca de algunas, ¿cómo se llama? Algunas de las personas con las que te conectaste, pero me gustaría empezar con Catherine aquí o continuar con Catherine también. Catherine, ¿tú en qué momento, porque es importante que esta es la cuarta sesión, en qué momento decidiste que tú necesitabas obtener una educación avanzada? Sí, así como dijo Kevin, creo que pues con los consejos de mi mamá ella siempre decía, hay que seguir la educación, ¿verdad? Hay que seguir al colegio, a la universidad, pero en de veras pensar qué significa eso, ¿verdad? No me llegó ese sentimiento hasta que estaba en la preparatoria, ya que de veras empecé a enfrentarme a las preguntas, ¿verdad? Como cuándo voy a empezar a aplicar y tengo que empezar mi lista de escuelas y todo. Entonces en la primaria, secundaria, preparatoria, al principio siempre sabía que tenía que sacar los buenos grados, ¿verdad? Que tenía que estudiar,
que tenía que ir a los programas de después de escuela y todo, pero el concepto de ir a la universidad de veras no me llegó hasta como por ahí el segundo año de la preparatoria, el grado 10, que los maestros sí me empezaron a hablar de clases más avanzadas y de seguir adelante y qué sería sacar un diploma de la universidad. Entonces es cuando de veras todo se sintió como que era más realidad y que ya debería de hacer y empezar a buscar ayuda en qué significaba seguir adelante en esos pasos. Definitivamente. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, y eso es, ¿en qué momento te diste cuenta que ibas a necesitar la palanca, como le llamamos en unos países de América Latina, o el capital social, o el social capital, como le decimos en inglés, que necesitabas amistades con maestros, maestras, administradores, administradoras, u otros profesionistas para poder llegar a tu oportunidad de ir a la universidad? ¿No te acuerdas en qué grado ya estabas haciendo esto? Sea que estabas consciente de ello o tal vez no te dabas cuenta. Sí, eso empezó también en la preparatoria porque ya ahí es donde las clases me dieron la opción de empezar a las clases normales o regulares, ¿verdad? O a las clases avanzadas. Y es aquella maestra, como dije, creo en el primer show que hicimos, la maestra me dijo, para seguir o prepararte para la universidad y la dificultad del material de la universidad, deberías de pensar en tomar estas clases más avanzadas. Entonces ahí empecé y esa maestra fue la que me ayudó y me dio las cartas de recomendación cuando empecé a aplicar a becas y me dijo que fuera al centro de colegio que estaba en mi preparatoria, donde nos ayudaban a buscar información sobre las universidades que teníamos en mente y nos ayudaron a aplicar, ¿verdad? Porque cada sistema tiene su propia aplicación. Entonces, en la preparatoria es cuando creo los maestros decidieron también aconsejarme y darme más consejos, más ayuda, preguntarme esas preguntas, ¿verdad? Para ayudarme a pensar qué va a seguir, cuáles son los siguientes pasos y me empezaron a enseñar más o menos en qué debería de pensar, cuáles becas buscar, cuáles universidades, los diferentes programas y cosas así que yo no creo que yo hubiera encontrado solo, así sola. Definitivamente. Y para ti, Kevin, una vez más, ¿en qué momento te diste cuenta que ibas a necesitar ese apoyo de maestros, maestras, administradores, administradoras u otros profesionistas a quienes te iban a apoyar o necesitabas que te apoyaran para ir a la universidad? Yo creo que igualmente que Catherine, la experiencia mía fue ese segundo año de preparatoria. Mucho de eso tuvo que ser también en buscando clases que me pueda ayudar en la universidad. Siempre en Pioneer había un programa que uno puede tomar clases en el junior college mientras que está tomando clases en el high school y le pagan las clases. Eso uno lo puede empezar a hacer desde el tercer año, entre un programa que se llama Early College Magnet Program. Que tenían ahí, creo que todavía lo tienen. Y es algo que yo siempre lo pensaba, pero no sabía mucho. Entonces yo hablé con profesores y otros administradores sobre ese programa y yo no pude entrar en el programa por un problema de tiempos. Me pasó el tiempo, pero de todas maneras yo hablé con profesores y fui capaz de tomar las clases igualmente sin estar en el programa. Entonces, desde esos segundo o tercer años supe que necesitaba el apoyo de los profesores alrededor mío para ayudarme en guiarme entre estos programas y estas oportunidades que no se saben si uno no lo pregunta. Definitivamente. Y recordándole a la comunidad que por lo menos en Santa Rosa Junior College, pero parece que todo el estado de California, si usted está en la preparatoria y toma clases en el colegio comunitario más cercano, las clases son gratis, todavía tendría que pagar por los libros. El programa que Kevin menciona está en Pioneer High School en conexión con Santa Rosa Junior College, y si participan en ese programa, Santa Rosa Junior College les presta los libros cada semestre a esas estudiantes que participan. Pero en el estado de California, la intención es de asegurarse que algunos estudiantes que quieran ya tratar el colegio, la universidad
local, porque hay otro programa con Elsie Allen High School y Sonoma State, pueden empezar a tomar esas clases y una vez más, no hay costo relacionado. Doctor Valdovinos, ¿cómo fue? Primeramente, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo fue su experiencia? ¿En qué momento usted decidió o se dio cuenta que iba a necesitar apoyo para que pudiera ir a la universidad, sea apoyo de maestros, maestras, sea apoyo de administradores, administradoras? Sí, cuando yo me gradué de la high school, yo me imagino fue casi un año, tal vez un año, 2 años antes de graduarme de la high school. Empecé a reconocer y a escuchar mis amigos y otros estudiantes que ya estaban preparándose para la universidad, ¿no? Había unos que se estaban preparando mucho más anterior en la freshman y el segundo año de la high school, pero me acuerdo que por ahí como el tercer año, el junior year o la high school o el senior year de la high school, escuché mucho de esto, ¿no? Acerca de aplicando para las aplicaciones, tomando exámenes, que todavía ese tiempo para mí era una misteria, ¿no? ¿Qué son estos exámenes? ¿Qué son estas aplicaciones? Yo no sabía mucho de eso, ¿no? Mis amigos con que yo andaba en esos tiempos, pues eso no fue nuestro enfoque, ¿no? Nuestro enfoque fue los deportes y pues, escuchando música y pues estudiando al menos para sacar buenas calificaciones, porque no saqué mal calificaciones, pero yo diario pensaba, pues mi futuro va a empezar en el colegio de Junior College de Santa Rosa y pues no es mala opción, pero he pensado mucho por qué fue así y pienso que esa carretera debería para mí empezar mucho antes del high school, ¿no? Y pues eso yo no tuve esas oportunidades. Yo no tuve muchas personas acerca de mí que me hablaban del colegio. Si hablaban del colegio, para mí fue algo muy extraño. Entonces yo me acuerdo que, unos años antes de graduarme de la high school, fue cuando realmente empecé a pensar del colegio, ¿no? Afuera del colegio de Junior College de Santa Rosa. Y pues, es un poco tarde, me imagino, para uno si está pensando en el tercer o cuarto año de la high school para ir directamente a una universidad. Y pues es cuando yo me sentí un poco raro porque pues muchos de mis amigos afuera de mi círculo de Latinx, por decir, así se fueron directamente a las universidades y me inspiraron a mí para ir. La realidad es que uno de mis amigos mejores se fue directamente a UC Davis y yo lo seguí, pero unos años detrás, que está bien porque yo pienso que mi decisión fue buena, pero sí, no tuve muchos de esos apoyos, pero como he dicho en este show, cuando llegué al Junior College, pues el Puente Program a mí me ayudó muchísimo. Ahí es cuando entendí tantas cosas del sistema, el apoyo de otras personas que ya han ido a la universidad, que hablaban español, que fueran Latinx, ¿no? Como Luz Navarrete, eran varios que me ayudaron ahí. Y pues, sin ese programa, pienso que sí lo podía hacer, pero pues, no hay como tener gente alrededor de ti que te puedan acelerar, ¿no? El proceso y puedan explicarte las cosas cuando necesites explicaciones, entender cosas cuando necesites alguien que te entienda, enseñarte cómo llenar una aplicación o cómo hablar entre una entrevista o cuándo aplicar, todo eso, pues en esos tiempos no teníamos Google, no teníamos un iPhone para poder submitir la información y recibir información inmediatamente, un texto, ¿no? Eso fue mucho después, antes. Diferente tiempo, pero sí, el apoyo es una cosa, súper importante. Definitivamente. Kevin, ¿nos puedes decir un poco? La pregunta aquí es, ¿te sentiste apoyado por tu consejero, por tu consejera, o fue un maestro, maestra quien te apoyó para que encontraras los recursos para irte a la universidad? Y la razón que hago esta pregunta es que esta misma mañana di una lectura de 45 minutos a terapistas y trabajadoras sociales y consejeros, consejeras
y eran como cerca de 60 personas tal vez que vinieron a mi presentación. Y fue interesante porque di lo de 3 horas y media más o menos en 45 minutos. Entonces es un montón de material de cómo podemos apoyar a la comunidad Latinx en las preparatorias, en las secundarias, especialmente ahorita con COVID, todo eso. Y lo que encontré más interesante es que muchas de estas personas, basadas en los comentarios que estaban haciendo, parece que no entienden a nuestra comunidad y parece que no entienden nuestras necesidades y nuestras culturas. Entonces, estoy interesado en saber cómo fue tu experiencia. ¿Te sentiste apoyado o no te sentiste apoyado para ir a la universidad? Para mí personalmente, el consejero que yo tenía en Pioneer, yo no me sentí apoyado por él. Creo que muchos de los estudiantes que lo tenían a él también se sentían igualmente, pero había otro counselor, otra persona que sí tomó el interés en los estudiantes. Entonces yo fui a hablar con él hasta si él no era el que me correspondía. Él empezó un programa en Pioneer High School que se llamaba College and Careers, que era para ayudar a los estudiantes en todo eso, en las aplicaciones, como el doctor Valdovinos dijo. Fue una persona que se sentó ahí con los estudiantes, uno por uno nos mostraba las aplicaciones, nos ayudaba en lo que necesitábamos, nos ayudó con el FAFSA, para que nos dieran dinero en becas y todo eso. Él fue la gran ayuda en eso, porque mientras el programa no fue directamente hecho para los estudiantes de primera generación, creo que nuestra población esa fue la que sacó lo mejor de ese programa. Creo que ayudó mucha gente. Yo tenía mis amigos que también estaban de primera generación, que querían ir directamente a la universidad, y todos entramos a ese programa. Nos ayudó bastante, pero creo que afuera de eso faltaba apoyo. Sí tuve unos profesores que sí, unos maestros que sí me apoyaron también porque veían que podía hacerlo. Entonces me empujaban, haga esto, haga lo otro, hay estas clases, toma esto y no tengas miedo en aplicar directamente a la universidad. Definitivamente. Y Catherine, obviamente tú vives en otra parte de California. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Tuviste el apoyo, sea de tu consejero, consejera, tal vez de otra persona en la institución, o tuviste que salir fuera de la institución para poder obtener el apoyo para ir a Berkeley? Sí, así también como Kevin dijo, en mi escuela creo había una consejera para 900 estudiantes, entonces el tiempo que tenía era bien, bien limitado. Y a mí el primer tipo de apoyo que recibí fue de esa maestra que me empezó a hablar de cómo las clases avanzadas me iban a ayudar para la universidad y me refirió a otro centro que estaba en la escuela, pero en la parte de atrás, un centro que se llamaba College and Career Information Center, un centro de información sobre colegios y carreras. Y ahí estaba una muchacha que fue a la Universidad de Berkeley también. Entonces, la muchacha siendo latina de Los Ángeles, como que ahí conectamos y ella fue la que me dio más información de cómo aplicar y las fechas límite para completar las solicitudes para las universidades y los colegios que yo estaba interesado. Entonces, de la escuela, en mi preparatoria, aunque la consejera no me pudo ayudar, el distrito sí tenía ese centro ahí disponible. Y pues sí, gracias a esa muchacha me ayudó, y cuando escuchó que estaba aplicando a Berkeley, como que también ella misma quiso ayudarme un poquito más, sabiendo que ella también se graduó de ahí y que yo podría seguir en esos mismos pasos también. Definitivamente. Doctor Valdovinos, su experiencia con la preparatoria, yo diría, ¿tú se sintió apoyado para ir al colegio? ¿Le dieron información con tiempo? ¿Cómo estuvo eso? Pues mira, una cosa que se me olvidó decir con la pregunta antes, me acuerdo muy, muy claramente que cuando llegué al Junior College tuve un maestro de inglés que se llamaba Rubén Sandoval. Uh-huh. Y
me acuerdo que, you know, él era una persona que apoyaba mucho sin decir muchas cosas, ¿no? Y me acuerdo en su clase de inglés, una de las cosas que nos dijo antes, cuando empezamos la clase en inglés por el Puente Program, que teníamos que escribir y escribir y escribir y escribir. Y pues, normalmente algunos de nosotros nos frustrábamos cuando nos daba una tarea, ¿no? De un essay o que escribamos algo. Y pues me acuerdo que llegábamos con él y decíamos, mira, pues estoy teniendo este problema con la tarea y qué hago, cómo me avisas. Y diario nos decía, aquí está la respuesta, sigue escribiendo. Y eso es diario lo que me decía. Y pues, es un ejemplo de que, sí nos daba instrucción, pero nos apoyaba que sigamos, ¿no? Fallando y creciendo y teniendo fe en nosotros mismos. Y pues, afuera de esos grupos, Rafael, en el Junior College y también en el UC Davis, yo no tenía apoyos de consejeros, por decir, no entendían mi experiencia. En la high school, eso no existía, ¿no? Yo me acuerdo que los consejeros en la high school y la prepa y pues y hasta un punto en la junior college a ese tiempo tenían un sistema donde pues tenían si tú ya tenías idea de qué querías hacer, pues ahí estaba tu lista de lo que tenías que hacer, y si no lo hacías, pues lo siento. Pero de ahí para allá no había mucha ayuda así acerca de pues alguien que de veramente te pueda ayudar y entender tu experiencia, ¿no? Tú tenías que echarle ganas a medio de investigar y buscar canales para poder entender el sistema un poco mejor, preguntar mucho, y todavía debes hacer eso, ¿no? No estamos diciendo que eso alguien te debería de dártelo en la mano, pero pues se hace un poco más difícil cuando también tienes la experiencia de una cultura que en muchas ocasiones, no para todos de nosotros, pero para mí específicamente, yo no tenía esa oportunidad, ¿no? De hablar con mi familia o con un tío o con una prima que ya había pasado por eso. Entonces todas mis oportunidades las tenía que encontrar afuera de casa. Y pues esos apoyos, en muchas ocasiones, como cuando llegué al UC Davis, estudié, pues estudié psicología, pero también estudié Chicano Studies, y pues encontré mucho de eso adentro del programa de Chicano Studies. No fue por un consejero afuera de la universidad, porque ellos fueron casi igual, ¿no? Ellos están ahí para los estudiantes, en muchas ocasiones para los estudiantes que verdaderamente quieren echarle ganas, y para los estudiantes que entienden un poco el pasaje, ¿no? O tienen ya están un poco más preparados, y pues nos deja a muchos de nosotros pidiendo más, y pues en muchas ocasiones esos canales no están ahí. Definitivamente. Y ahí vamos con Catherine. Catherine, tú vas de la preparatoria, te aceptan una de las universidades más prestigiosas del mundo, pública, y de ahí tú llegas a la universidad. ¿Cómo pudiste navegar la universidad siendo una vez más una hija de madre migrante que no entendía el sistema, y ahora te avientan en esta alberca y hasta cierto punto a veces se vuelve de que nadas o te hundes? ¿Cómo sobresaliste en ese sistema? Sí, yo tuve mucha suerte en que una consejera que me tocó como parte de una beca que recibí, una consejera me dijo sobre esta casa grande que había para estudiantes nuevos o estudiantes Latinx, que había un espacio ahí. Entonces me moví a esta casa y ahí había estudiantes del primer año, segundo, tercero y cuarto años que estaban estudiando también. Y parte de la suerte
de poderme mover ahí es de que había estudiantes Latinx que ya estaban en sus años avanzados y nos podían dar consejos de cómo navegar, cuál persona, cuál oficina poder ir, donde sí nos iban a entender y escuchar y donde podrían escuchar pues la ayuda que yo necesitaba, siendo que yo todavía regresaba a casa para ayudar a mi familia, que era de bajos recursos, que todavía estaba queriendo buscar más becas, ¿verdad? Para terminar de encontrar el dinero para pagar los últimos años que me tocaban ahí. Entonces yo creo que fue en esa comunidad que de veras sí me ayudó. Fue unos estudiantes ayudando a otros, ¿verdad? Y por eso mismo a mí me gusta ayudar a otros estudiantes también, así como ellos me ayudaron a mí. Entonces, viviendo en esa casa, eso me ayudó mucho y los consejeros que me tocaron con las becas que recibí para ir al colegio también fueron como mentores que me ayudaron a pensar en carreras, en diferentes cosas que seguir, en clases que tomar en la universidad. Y cuando de veras sí tenía un problema como no poder encontrar una clase o no saber cuáles clases tomar para el próximo semestre, ¿verdad? O qué, en qué enfocarme en los últimos 2 años, yo podía ir con ellos y ellos me daban muchos consejos sobre eso. Definitivamente. Kevin, tú vas a la Universidad de Sacramento directamente de la Pioneer y decides que ese es el espacio donde quieres estar, pero obviamente no has tenido familiares que han estado ahí. ¿Cómo lo hiciste para encontrar el apoyo necesario para poder sobresalir? Sí, para mí mucho de mi apoyo fue entre encontrar amigos en la misma situación que yo. Fue por pura chanza que pasó, pero la mayoría de mis amigos ese primer año fueron casi todos de primera generación. Entonces todos formamos una comunidad ahí donde si yo aprendía sobre esto, hablábamos sobre eso y puede ser que otra persona en el grupo no sabía sobre eso. Y así era el sistema. Todos íbamos guerreando igualmente. Encima de eso, mis amigos de Pioneer también, que eran primera generación, seguíamos hablando entre nuestras experiencias y buscando ayuda entre eso. Yo también tenía amigos que iban un año mayor que yo, entonces ya tenían un poco más de experiencia que yo, entonces encontraba ayuda entre ellos. Y encontrar ayuda sí por ese sistema, porque obviamente siendo un estudiante de primera generación, como hemos hablado en este programa, uno no puede preguntarle mucho a los papás sobre eso porque no saben, no entienden el sistema y no saben hasta si quieren ayudar, están limitados en qué nos pueden decir. Entonces es mucho en poder formar esa comunidad ese primer año y entender que hay otros estudiantes alrededor de uno que están en el mismo bote aprendiendo día por día cómo vamos. Y esto nos lleva a una pregunta y voy a ir al final con el doctor Valdovinos con esa pregunta. Primero quiero empezar con Kevin. Y eso es, ¿cuántas veces en tu primer semestre consideraste regresarte a casa o consideraste que no estabas preparado para hacer ese trabajo o consideraste que tal vez habías hecho un error y que sería mejor empezar en el colegio comunitario? ¿Sucedió? ¿No sucedió? ¿Cuál fue tu experiencia, Kevin? Es una buena pregunta. Yo creo que en mi primer semestre habían buenas clases que ayudaba como a entrar ese primer año. Me acuerdo que había una clase que se llama First Year Seminar, que era específicamente para ayudar a los estudiantes que estaban entrando a la universidad a ajustarse. Pero entre todo eso, uno siempre tiene dudas de uno, porque es el primero en la familia que lo está haciendo. Uno no sabe qué va a pasar el día próximo, no sabe qué esperar. Entonces sí, yo tuve esos sentimientos que tal vez no iba a ser capaz, pero creo que cada vez que tenía esos pensamientos, me acordaba por qué es lo que estoy haciendo esto. Me acordaba los sacrificios que mis papás hicieron, todo el trabajo que yo había hecho en poder aprender navegar el sistema de la universidad, el proceso de aplicar y todo eso, entender que yo estoy ahí por una razón y no estoy ahí
por chance o que no estoy ahí por un error, ¿no? Pero definitivamente ese primer semestre yo creo que fue difícil porque es una nueva experiencia que uno lo tiene que hacer casi solo, ¿no? Porque otra vez no está ese sistema de soporte, los papás no están ahí al lado de uno, no es que se pueda preguntar mucho sobre eso. Entonces es un proceso, pero yo creo lo más que uno lo guerrea, lo más seguro que se sienta ahí, que debe estar ahí. Definitivamente. Y una vez más, es importante, antes de ir a Catherine, me acuerdo de una de mis estudiantes de Santa Rosa Junior College que se va a una universidad en el sur de California, es aceptada en todas las UCs de California y ella quería ir a Berkeley y yo la inculqué que se fuera hasta UCLA. Y 2 días después de llegar allá, me llama, no pude contestar, le contesté cuando ya pude y tan pronto como le llamé, antes de que ella hablara, le dije, sé que tienes 2 preguntas y por eso me llamas. La primera pregunta es que si hiciste un error en irte tan lejos y 2, que si abandonaste a tu familia. Y le digo, la respuesta a ambas preguntas es no. Y en ese momento ella empezó a llorar y llorar y llorar y llorar. Y por eso es importante hacer esta pregunta, porque quiero que la gente que nos escucha entienda. A veces padres, madres de familia piensan, yo ya hice mi trabajo, yo no sé nada de la universidad y que mi hijo y mi hija, que ellos vean cómo se hace. Pero quiero que entiendan que a veces es tan estresante esta situación que puede causar una depresión muy grande, que puede causar que no pasen las clases y a veces los padres, madres de familia dicen, pues estamos ayudándote a pagar por la universidad y tú no estás sacando buenas calificaciones. ¿Cómo es posible? En vez de entender la dificultad. Y es importante. Catherine, ¿cómo fue tu experiencia en ese primer semestre? ¿Consideraste esas mismas preguntas? ¿Pertenezco aquí? ¿No pertenezco aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo fue? Sí, cada vez que alguien me pregunta del primer semestre, sí, de veras que me da mucha emoción porque me acuerdo que en la segunda semana de clases yo tuve la conversación con mi mamá y mi mamá me dijo, pues, ¿qué tal que si te sales de la escuela, verdad? Y me da mucha emoción porque reflexionando y viendo para atrás, hay problemas que son tan simples, ¿verdad? Algo bien simple que de veras a uno como siendo primera generación, con padres que no fueron a la universidad, se sienten tan grandes en el momento y la angustia y la ansiedad se sienten tan grandes que de veras le doy muchas gracias, ¿verdad? A todos los consejeros que me ayudaron porque en la Universidad de Berkeley, hay unas clases, especialmente los primeros 2 años, como habíamos hablado, que son clases generales, ¿verdad? Clases que todos los estudiantes tienen que tomar. Está el inglés, escritura, matemáticas, lo básico, ¿verdad? Entonces, esas clases en una universidad como la Universidad de California, Berkeley, son bien grandes. Creo que hay un auditorio de 800 personas, ¿verdad? Para una clase de 800 personas porque tantos estudiantes tienen que tomarlas. Y entonces esa es la lectura, es la clase, ¿verdad? El profesor va y da la instrucción y después después dividen a los estudiantes en secciones, se llaman secciones donde uno puede ir a repasar con otros estudiantes lo que el instructor o el profesor dio en la clase. Entonces, en Berkeley, en cada sección solo puede tomar como 30 estudiantes, ¿verdad? Entonces, en la segunda semana, me llegó un email que decía que mi sección ya estaba llena, que yo tenía que encontrar otra sección o si no me iban a sacar o botar de la clase. Y entonces, cuando estás en la universidad, tienes que tener ciertas clases para que te puedan dar tu ayuda financiera. Y si no tienes las mismas clases o si no tienes todas esas unidades, te pueden quitar la ayuda financiera, ¿verdad? Y entonces yo no sabía cómo encontrar otra sección, algo bien simple, ¿verdad? Solo podía registrarme, buscar otra sección que tenía los asientos disponibles, ¿verdad? Pero no sabiendo el sistema, no sabiendo cómo buscar una sección, no saber qué buscar, ¿verdad? En el sistema de la escuela,
Yo me fui en mi mente, me fui a ese escenario, oh my God, me van a quitar las becas, me van a botar de la universidad, todo este trabajo, ¿verdad? Que el sueño de mi mamá de verme graduar de la universidad se va a acabar, todo por algo tan simple, ¿verdad? Que cuando estaba en esa segunda semana, era un sábado, donde estaba tratando de buscar cómo encontrar una nueva sección para que no me vaya a la clase. Le dije a mi mamá, no sé qué estoy haciendo, no sé cómo voy a encontrar esto, no sé qué hacer, no sé a quién pedirle ayuda. Y ella, en su angustia de verme tan estresada, me dijo, pues, ¿qué tal que si fallamos? ¿Qué tal que si esta no era donde deberías de seguir? ¿Qué tal si está muy difícil, muy duro? ¿Qué tal que si te sales de la escuela y después intentamos otra cosa? Y, ¿verdad? Al pensarlo, uno dice, ¿cómo? Si ya estás en la universidad, ¿cómo salirte tan fácil, verdad? Pero por ese estrés y mi mamá no sabiendo cómo aconsejarme, cómo guiarme, en qué decirme, ¿verdad? Lo primero que pudo pensar ella es de para no ver a mi hija estresarse, ¿qué tal que si abandonamos este sueño? Y gracias a Dios pude encontrar otra clase, le hablé a una consejera de una de mis becas, ella me dijo, ve a este sitio en el internet, aquí puedes encontrar todas las secciones, mira, creo que hay algo en el martes, fíjate a ver si esto puede, si puede caber en tu schedule, en tu lista de clases de entre semana, y aquí es como puedes inscribirte a esta nueva sección. Así de fácil, algo bien fácil, pero que en ese momento sentía que se me iba a acabar el mundo, ¿verdad? Entonces, seguí adelante y estudié y gracias a Dios al final del primer semestre saqué todas las A's. En todas mis clases saqué un 4.0, que fue algo bien difícil, pero estudiando y pidiendo ayuda y de veras saliendo adelante, pude sacar esos grados. Gracias por esa experiencia. Es importante de que, una vez más, padres de familia, madres de familia, entiendan el nivel de estrés. Doctor Valdovinos, usted fue al colegio comunitario primeramente y de ahí fue a la universidad. ¿Cómo fue su primer semestre? ¿Hubo un momento donde usted consideró salirse, sea del colegio comunitario o cuando ya llegó a Davis? Sí, en dos ocasiones, no solamente una. Yo digo que en el en los primeros 3 a 6 meses cuando llegué al colegio de San Jose Junior College, pensé mucho acerca de si esta fue la decisión, la más buena decisión para mí, porque pues en cuanto llegué, rápidamente reconocí todo lo que tenía que hacer para llegar al siguiente nivel, ¿no? Y eso pues fue difícil porque, um, you know, reconocí que yo pensé cuando llegué al Junior College ahí en Santa Rosa que tal vez podía pasar un año ahí y luego me podía ir, pero no era así, ¿no? Y pues yo ya quería ir a la universidad grande con todos mis amigos y pues esa realidad fue difícil para mí y empecé, cuando fui a la consejera ahí al Junior College y le dije que quería ir a UC Davis y que quería estudiar psicología, biología, y me dieron la lista de las clases que tenía que tomar, eran difíciles y no solamente eso, tenía que recibir cierto grado, ¿no? No nomás es de tomar las clases y pasarlas. Entonces, hubo unos meses cuando verdaderamente pensé si esto era algo que yo pudiera hacer y quería hacer. Y pues, gracias a Dios y eso lo clarifiqué. Pero también otra cosa que se me hizo muy difícil es cuando llegué al UC Davis, porque cuando estaba aquí en la casa, pues todavía tenía, aquí en Santa Rosa, tenía mis sistemas de apoyo, tenía mi familia, ya yo conocía el pueblo, tenía mis amigos, pero se me hizo bien difícil cuando llegué a UC Davis, ¿no? Porque tuve que navegar no solamente una nueva vida, y casi solo, porque pues mis amigos, otra cosa que yo pasé es cuando yo llegué a UC Davis, mis amigos ya llevaban 2 años ahí, unos 3. Entonces, ellos ya estaban a punto a irse
graduarse o a irse a otra universidad. Entonces, estaba ahí casi solo um, y, y pues mantener esos grados y tener que navegar, un sistema nuevo fue difícil, pero te voy a decir la otra cosa bien rápido que pienso, he tomado mucho tiempo pensando en eso, es que no solamente estaba navegando una nueva vida y un sistema nuevo en una nueva ciudad, también estaba navegando lo que dejé atrás. Lo que dejé atrás no se desapareció. Y de hecho, a veces se convirtió en una voz más fuerte para mí, ¿no? A reconocer y oír mis amigos que todavía estaban aquí, mi familia que todavía estaba aquí, que no entendían, pues, mi mamá nunca ha ido a UC Davis antes que yo llegara ahí. Y ese primer año fue bien difícil. Y se trata de aprender y desarrollarme cuando estaba ahí en UC Davis. Pero al mismo tiempo, esa esperanza que te vas a desarrollar y prosperar, es difícil cuando todavía tienes que mantener y manejar las piezas de tu vida de pasado, ¿no? Y pues eso para mí fue bien difícil. Definitivamente. Y tenemos más o menos 8 minutos en este programa y ahora me gustaría empezar con el siguiente paso. Para ustedes, vamos a empezar con Catherine. Para ti, ahora ya te graduaste de la Universidad de Berkeley. Tu mamá, estoy seguro, tiene el diploma ahí en la pared en algún lugar y de vez en cuando, tal vez, si viene una visita, le dice, ahí está el título de mi hija. Y eso lo sé porque muchos padres, madres latinex, aunque no entiendan necesariamente qué es un asociado, una licenciatura, una maestría, siempre les gusta, ¿cómo se llama? Recordarle a la comunidad que sus hijos, sus hijas hicieron ese trabajo y que se vuelve trabajo de familia o debe de ser trabajo de familia, aunque a veces el apoyo no está ahí. Pero ya tienes ese título, pero ahora vas a empezar con la siguiente cosa que es la maestría. Uno, son 2 preguntas aquí, ¿qué te motiva para continuar? Y 2, ¿qué es la cosa que te da más miedo ahora que regresas al siguiente paso? Sí, gracias, Rafael. Lo dijiste perfectamente. Sí tiene ahí el título en la pared y la foto también. Pero sí, yo creo que para mí lo que me motiva a regresar a la escuela para seguir con la maestría es para de veras prepararme mejor, ¿verdad? Para lo que quiero, en lo que quiero seguir. Como había dicho antes, yo quiero ayudar a compañías, especialmente compañías grandes de tecnología, a abrir más oportunidades para la comunidad latinx y personas de color, a llegar a esas posiciones, a llegar a esos trabajos, ¿verdad? Donde pueden aportar a lo que sabemos de nuestra comunidad, a ayudar a estas compañías a entendernos mejor, ¿verdad? Y hacer tecnología que de veras nos puede ayudar a nosotros también, ¿verdad? Y nos tiene a nosotros en mente. Pero para llegar ahí, yo creo que yo quería prepararme un poco más y por eso decidí seguir a la maestría. En el programa que voy a seguir, sé que me va a ayudar a aprender cómo de veras pensar o cómo llegar a estrategias, ¿verdad? Para convencer a gente que hace o tiene decisiones o tiene el poder de hacer decisiones grandes, ¿verdad? De cómo hacer una compañía, cómo guiar a una compañía, cómo decidir dónde ponemos dinero, ¿verdad? O qué posiciones abrimos y cosas así. Este programa me va a ayudar a prepararme a hacer esos casos y a, a poder ayudar a dar esas estrategias, ¿verdad? Y creo que cuando estoy aplicando o cuando esté aplicando para trabajar con estas compañías, van a querer saber, pues, cómo te preparaste, ¿verdad? O qué sabes o cuál es
cuál es tu background, o sea, qué experiencia tienes, ¿verdad? Y esta maestría me ayudaría mucho a enseñarles que yo de veras sí, sí sé o sí he pensado, ¿verdad? Estratégicamente cómo, qué consejos darles a ellos para salir adelante. Y el miedo que tengo al regresar de la escuela es casi el mismo, ¿verdad? Entrar a un nuevo programa, no tener mucha gente con la que pueda hablar, que ha ido por un programa igual. Ahora sí tengo mucha gente con la que estuve estudiando en Berkeley esos primeros años del colegio, que también han ido a estudiar a otras maestrías, ¿verdad? Pero cada programa es diferente. Pero sí he estado buscando y ahora con las redes sociales y eso es más fácil encontrar a estudiantes que están en el programa ahorita. Entonces, estoy preguntándoles, ¿verdad? Por su experiencia, cuáles fueron las barreras más grandes que ellos encontraron para de veras llegar a esa mentalidad, ¿verdad? De que sí va a estar difícil, sí voy a estar trabajando todavía y estudiando en la noche, ¿verdad? Me van a tomar muchas horas y mucho esfuerzo, pero hablando con estudiantes que están en el programa ahorita para ver qué es lo que les gusta más, qué es lo que enfrentaron y así prepararme. Entonces, llegar a un programa así por primera vez, como muchos de nosotros, ¿verdad? Encontrando algo nuevo, sí da un poquito de miedo, pero también yo creo que eso es lo que nos ayuda a crecer más, ¿verdad? Estar en posiciones y estar en experiencias así que nos ponen un poquito tensos, pero sí sé que así como saqué mi primer título, así voy a poder sacar el segundo. Muchas gracias por ello. Kevin, en tu situación, esas dos preguntas. Sí, Rafael, para mí lo que me motiva, primero de todo son mis papás, como he dicho hoy, los sacrificios, entiendo que ellos hicieron todo para darme la mejor bases que me puedan dar. Mi trabajo es tomar esas bases y poder seguir y correr con eso para darle una mejor bases a mis hijos o hijas. Pero encima de eso, para mí específicamente, yendo en psicología clínica, es entender el impacto que yo puedo tener entre nuestra comunidad. Falta mucha representación en psicología en mucho de esto, pero entendiendo que yo puedo tener un impacto directamente siendo un psicólogo latinx. Entiendo en solamente poder hablar español. Faltan psicólogos que puedan hacer eso. Entiendo que yo puedo tener un impacto directamente a nuestra comunidad, como dije, y saber que yo puedo ayudar a la gente alrededor mío, poder darle la mano a un estudiante que es primera generación, que necesita experiencia, que necesita alguien que lo guíe más. Ah, pero en todo eso me motiva entendiendo que estoy haciendo todo esto por una buena razón. De miedo, sí me da miedo porque, como Catherine dijo, no hay mucha gente que uno lo pueda hablar que ya hizo esto. Entendiendo que yo estoy joven para estar donde voy. Como he mencionado antes y como estábamos hablando antes del show, yo voy directamente al programa de psicología clínica en Rutgers, en New Jersey, que es un programa de los mejores, pero más difícil de todo el país. Entiendo que ese primer año voy a tener clases, voy a tener práctica entre clínica de la universidad, voy a tener práctica fuera de la clínica, voy a tener que estar trabajando mi dissertation también. Sé que va a ser mucho para ese primer año, pero entender que estoy ahí por una razón y no estoy ahí por un error. Yo me merezco estar en el 2% que aceptaron este año, y saber que, como Catherine dijo, si saqué el primer título, puedo sacar el segundo. Pero sí, ese mismo sentido de estar asustado el próximo paso también da motivación. Uno, si se siente incómodo, uno sabe que está haciendo las cosas bien, se está tomando el próximo paso. Definitivamente. Para terminar, obviamente terminamos con el doctor Valdovinos en más o menos 2 minutos. Kevin, 1 minuto para dar una recomendación a nuestros radioescuchas
¿qué le recomiendas a las estudiantes y a los padres, madres de familia? 1 minuto. Los estudiantes no tengan miedo. Puede ver que no mucha gente lo haga entre nuestra comunidad, pero necesitamos más estudiantes Latinx, más estudiantes de colores, más representación en carreras más altas. No tengan miedo en tomar ese paso. Para los papás y madres de nuestra comunidad, entiendan a sus hijos e hijas, entiendan que esto no es fácil. Entiendan que dándole a los hijos, hijas, el soporte emocional es muy grande en esta época de nuestra vida. Sobre todo ese primer año, como hablamos hoy, ese primer año es muy difícil, específicamente para nuestros estudiantes de primera generación. Entiendan todo el estrés que están tomando los estudiantes encima de las clases que ya están tomando. Definitivamente. Catherine, 1 minuto. Sí, yo también diría lo mismo. Hay que seguir adelante, ¿verdad? Y sus esfuerzos para los estudiantes que están ahorita en la preparatoria o están pensando seguir adelante en su educación, su esfuerzo les va a regresar, ¿verdad? Su esfuerzo no es en vano. En las escuelas, ya sea junior high o estatales o las UC o privadas, ¿verdad? Hay mucha gente que sí de veras quiere ayudar a personas como nosotros de nuestra comunidad. Entonces hay que seguir adelante, hay que no tener miedo de contar nuestra historia, hay que pedir ayuda, ¿verdad? Nosotros a veces no queremos pedir ayuda, queremos saber hacerlo nosotros propios, hacerlo nosotros solos, pero sí hay profesores, hay gente, hay programas que de veras están diseñados para ayudar a estudiantes latinx o estudiantes de color. Entonces hay que seguir adelante, hay que pedir ayuda. Y de veras ayudar a otros estudiantes que nos siguen en nuestros pasos, ¿verdad? Porque unos a otros deberíamos de ayudarnos. Muchas gracias. Y la palabra es suya, doctor Valdovinos, para cerrar esta conversación. Sí, pues muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Kevin, otra vez por estar aquí, por darnos sus perspectivas y decirnos de sus experiencias. Y pues a nuestros redes escuchas, mira, yo estoy muy agradecido que podemos escuchar todas estas diferentes experiencias y yo también puedo contarles un poco de lo que yo pasé. Como han escuchado muchas veces hoy y lo pueden de escuchar ahorita, yo lo voy a repetir, no es de tener miedo. Y si en este momento nos están escuchando los jóvenes o también adultos que no están en la escuela y suena un poco confundido lo que estamos diciendo, está bien, simplemente sigan adelante, sigan empujando, comienzan este proceso y van a entender más y más y más por más tiempo que pasen y que le echen ganas y pues con mucho cuidado. Gracias, Rafael, y ojalá que nos veamos aquí en una semana.